ya menos mal, 10 minutos antes. Mejor, mis. Algunos después no encuentran su asistencia. Sí, y esos 5 minutos que hay para pasar a otro salón, es justo a tiempo a veces. No sé qué otra estrategia se podría buscar, porque para poner la asistencia en esos 5 minutos, digamos, en la explicación acá me paso un minuto. Mientras entro al otro salón, estoy colocando, ya se ha pasado 2 minutos. Mientras, ya no, ya, el 5 minutos estoy buscando en el celular y se pasó el tiempo. Muy bien, chicos, vamos a hablar de la célula, esta organización en miniatura, o sea, todo lo que hacemos nosotros, comer, respirar, ¿qué más? Tenemos desechos, hay que expulsar ese desecho, para mantenerme con vida necesito producir energía. Todas esas actividades, la célula lo realiza, ¿ya? Y ese conjunto de células constituye toda esta economía. Entonces, cada una de esas organizaciones celulares cumple la función de un ser vivo, la función de un ser vivo. Por eso se dice que la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Bueno, por el año de 1665 tenemos este personaje, Robert Hooke. Robert Hooke. Robert Hooke mira en el microscopio, ¿ya? Está observando en el microscopio y agarra una muestra de corcho, ¿ya? El corcho es Suber, ¿no? Entonces, y son células muertas. Él observa y ve como unas celdillas que parece el panal de una abeja, de las abejas, perdón. Entonces dice, estas son celdas. No, parecen celdillas. Se va a la voz latín, porque deriva de voz latín. No es como todas las ciencias que derivan de voces griegas, logía, estudio, tratado, conocimiento, ciencia. En cambio, célula deriva de la voz latín, porque está buscando celdas, encuentra célula, la voz latín, la unidad fundamental de todo ser vivo, a pesar de que se equivocó, porque él no vio un ser vivo, sino vio restos celulares, bueno, se quedó con el término de célula. Así es que Robert Hooke, ¿no? Desarrolló este término de la célula en base, lógicamente, a sus descubrimientos. Entonces, esta unidad morfológica, funcional, en la medida dice que todos los seres vivos están formados por una o más células. La célula, ¿ya? Por una o más células. En cuanto dice que las funciones que caracterizan al ser vivo, como es su nutrición, relación, reproducción, también tienen, dice, lugar a nivel celular, ¿no? Tienen lugar a nivel celular. Entonces, como tiene lugar a nivel celular, ven, eso es lo que vio Robert Hooke. Con ese microscopio, miren qué parece el panal de una abeja, ¿no? Entonces él dice, cada uno de estos son seres vivos, pero no eran restos de lo que fue una célula. Vamos a ver entonces la historia del estudio celular. Los hermanos Hansen, porque gracias al microscopio es que se puede observar a este ser microscópico, ¿no? Que nuestra vista no puede ver, porque se acuerdan lo que dijo Antonio van Leeuwenhoek, que él andaba caminando, mirando a los animales de organización social, como las abejas, como las hormigas, y tuvo la idea y dijo, ¿habrán seres vivos que mi vista no puede ver? Y es cierto, eso lo inquietó mucho tiempo. Entonces los hermanos Hansen inventan este microscopio compuesto. Y entonces Robert Hooke observa las células, restos celulares en la muestra de un corcho. No se olviden, tercera lámina celular para los árboles. Y esa tercera lámina celular ha comenzado a partir de la segunda lámina celular, que viene a ser la celulosa. Y la celulosa está constituida por lignina. Hay mineralización y esa lignina va a formar la tercera lámina que sucede en los árboles, no en las hierbas, solamente en los árboles. Muy bien.
porque son de vida perenne, pues, por eso. Entonces, Robert Hugo Serra, ya para el año de 1655, gracias al invento del microscopio compuesto, micro, pequeño, escopio observar de los hermanos Hansen, ya por el año de 1674, aproximadamente 19 años después, 18 años después, Antonio van Leeuwenhoek. Él fue el primero en observar a la bacteria, él fue el primero en observar a los glóbulos rojos, él fue el primero en observar en una gota de agua estancada a los animales que él los llamó animálculos, pero para el mundo científico son los primeros animales, primero, zoo, animal, son los primeros animales, los protozoos. Pero son los unicelulares, porque cuando hablamos de estudio de animales, no comenzamos con los protistas, sino con los poríferos, con esponja comenzamos, ¿no? Porque ya hablamos de pluricelulares. Y fue el primero en observar al espermatozoide. Entonces él fue primero por 4 razones. Primero en observar la bacteria, primero en observar a los glóbulos rojos, primero en observar a los protozoos, primero en observar a los espermatozoides. Pero ni así, ni así pudo convencer al mundo científico de derrotar a la generación espontánea. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? No se pudo, no se pudo. Muy bien. Luego tenemos a este. Ya. Muy bien. Luego tenemos a Luis Pasteur. Él es el padre de la microbiología, definitivamente, porque se dedicó, siendo un químico, se dedicó a hacer bastantes observaciones con el mundo pequeño. Él también fue el primero que nos propone la vacuna para contrarrestar, por ejemplo, al virus la rabia, que en ese entonces aquel que era mordido por un animal rabioso esperaba la muerte, pero él logró encontrar la posología, ¿no? Que hasta en la actualidad se sigue empleándose. Luis Pasteur, entonces, considerado el padre de la microbiología porque se dedicó al mundo pequeño, a la proliferación, al conocimiento, cómo se desenvuelven, cuáles son sus infecciones y enfermedades en el hombre y en los animales. También recordemos que Robert Koch, ¿no? Por ese entonces también apoya con sus postulados y él dijo, la neumonía que tiene la vaca es de la vaca, la neumonía que tiene el humano es del humano. Ese postulado y es letra muerta. ¿Por qué? Porque como tanta convivencia hacemos con estos animales, permite aforar los microorganismos y nos causa daño al hombre. Entonces, letra muerta lo que propuso Robert Koch, ¿no? De que la neumonía era de la vaca y la neumonía del humano era del humano. Ahora no, hacemos convivencia, resistencia. Por ejemplo, el H1N1 es la gripe aviar, la gripe porcina y la gripe humana. El humano le contagia al cerdo, el cerdo le contagia al humano, el humano le contagia al ave, el ave le contagia al humano. Estamos haciendo probabilidades de contagio, ¿no? Y seguimos todavía. Hay que seguir cuidándonos, posiblemente la cuarta ola. Y también los movimientos, chicos, a mí me asusta, porque como vivo en un edificio, el movimiento es muy, muy, muy frustrante, demasiado. No sé si ustedes la están pasando bien, piola, porque yo la verdad que paro exaltada, estoy asustada, qué horror. Yo ya estoy ya con zapatillas ya. Antes paraba con mis sandalias, ¿no? Ahora no, ya estoy con zapatillas, ya listo, ya creo. Que me duermo ya con zapatillas, creo. Qué horror. Sí, dos han sido fuertes, pero sigue viendo movimientos y fuertecitos que digamos. Diosito, por favor, de aquí a 100 años que no haya movimientos, que no ocurra un terremoto. Por favor. Muy bien. Luego tenemos a Brown.
Robert Brown, ¿no? Él descubre el núcleo celular. Después tenemos a estos alemanes, por ejemplo, Schleiden, Schwann, ¿no? Establecen la teoría celular ya por el año de 1838. Ya por el 40 tenemos a Purkinje, este personaje que observa las fibras de Purkinje en los ventrículos del corazón, pero también observa a las neuronas, sobre todo a la piriforme forma de pera. Por eso son llamados las células gigantes, las células más gigantes que tenemos en nuestro organismo, o las células de Purkinje. ¿Ah? Son gigantes porque pueden llegar a medir 1 metro de longitud, ¿se dan cuenta? Luego tenemos a Koyiker, que descubre a las mitocondrias, este órgano generador de energía, ¿no? En la célula. Luego tenemos por el año de 1879 cómo observan el comportamiento de los cromosomas durante la división mitótica. Ya por el año de 1897, 98, tenemos aquí a Golgi. Golgi observa el aparato de Golgi. ¿Qué es el aparato de Golgi? Es una cisterna. ¿Y qué es una cisterna? Un recolector de desechos. Ah, de basura. Entonces, ¿de qué están hechos nuestras basuras? Por ejemplo, nuestro sistema excretor que ha evolucionado. ¿Qué es lo que expulsamos por ahí? ¿Carbohidratos? No, a menos que sea diabético. ¿Lípidos? No, entonces estaría friendo mis papitas. Proteínas, son proteínas, o sea, a partir de todo este aparato filtrador que hace el sistema excretor, lo que va a expulsar son las proteínas, lógicamente incorporados con sustancias tóxicas, pero hay proteínas, amonio, ácido úrico, ¿qué más? Uricotélicos, ácido úrico, uria del hombre, por ejemplo, de la vaca uria y del león, no, de león uria, ¿no? Y de la vaca amonio, amonio, de los pescados amonio, los que tienen vida acuática amonio. Entonces, es nitrógeno lo que es todo este aparato del sistema excretor va a expulsar de toda mi economía. ¿Qué les parece? Entonces quiere decir que cada célula en su organización celular también tiene esta función de excreción, porque si no también, ¿qué pasaría, no, con este sistema? ¿No? No estaría autoconsumiéndose, lo imposible. Entonces, ahí tenemos a Golgi. Él descubre el aparato de Golgi, un recolector de desechos. Ya les expliqué que viene a estar constituida por proteína. O sea que nuestro laboratorio, pero también de acuerdo a nuestro tipo de alimentación, ¿no? Proteínas. Entonces, Antonio no, miento, ¿cómo se llama? Golgi. Él descubre el aparato de Golgi. Y él también, el aparato de Golgi, es el que hace síntesis del peroxisoma y también de, ¿cómo se le llama? Caramba, peroxisomas y el otro de la célula vegetal, glioxisoma, ¿ya? Luego tenemos a Kruskal y Nolk, construyen el primer microscopio electrónico que les parece de transmisión. De tal manera, con este microscopio ya se pudo observar a estas estructuras celulares esféricas, ¿no? Que vienen a ser los ribosomas. El ribosoma es un organelo celular que se encarga de la lectura genética. Esa es su tarea, la lectura genética. ¿Se acuerdan? ARN ribosomal, tiene que dar su lectura, su checklist, ¿no? Ya por el año 1956, 51, 56. También descubren al lisosoma. El lisosoma es un organelo celular conocido como el estómago de la célula, porque es el encargado de realizar toda cantidad de
ácidos grasos, sí, ¿no? Que está relacionado. ¿Ya? El lisosoma es nuestro estómago celular. Y ya para el año de 1965 tenemos el primer microscopio de barrido. No olvidemos que antes, ¿qué sucedió? Que Hiller reacciona, dice, perfeccionan el microscopio electrónico de transmisión, Hiller, consiguiendo hasta 7000 de aumento. ¡Wow! Bueno, en resumen, entonces, desde el año 1665, Robert Hooke, un físico, arquitecto, científico inglés, ¿no? Observa, perdón, en la viruta del corcho. Marcelo Malpighi, un anatomista y biólogo italiano, pero de tejidos vivos, él encuentra nada menos que ¿cómo se llama? Observa los tejidos vivos. Ya hemos dicho de Antonio van Leeuwenhoek, ¿no? Antonio van Leeuwenhoek, más bien él es el encargado prácticamente de observar por primera vez observa ¿a quién hemos dicho? A la bacteria, al glóbulo rojo, ¿a quién más? En el agua estancada y al espermatozoide. ¿No? Luego tenemos a Lorenz Ocken. Aquí ya comenzaron los alemanes. Lorenz Ocken, ¿no? Un alemán que observó a los organismos macroscópicos, se los llamó a los infusorios. O sea, ¿de quién? Lo que observaba Antonio van Leeuwenhoek. No olviden que en su mundo de su gota de agua estancada después de una lluvia en un estuario que se formó en la puerta de su casa, él fue el primero en observar esa gota de agua estancada. Entonces, eso designa que estos seres vivos que encontró en esa gota de agua estancada son cosmopolitas porque se les encuentra en todas partes del mundo. Entonces dice, él vio a los sarcodinos, a los macigóforos, a los infusorios y a los esporosos. Nombres comunes, a los pseudópodos, a los flagelados, a los que tienen como manera de pestañas y que necesitan un vector. Entonces, eh, Lorenz Ocken profundiza los estudios macroscópicos, llamándolos así a los llamados infusorios. Entonces, Lorenz Ocken. Luego tenemos por el año de 1805-31, ¿ya? Dice 38, donde Matthias Schleiden, un alemán, observa acerca de los tejidos vegetales, ¿no? A Matthias Schleiden. Matthias Schleiden. Vamos, otro alemán. Primero empezó Lorenz Ocken, luego Matthias Schlein y ahora tenemos a Theodor Schwann. Theodor Schwann, ¿no? Él propone la teoría celular. Prácticamente nos dice que la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo que cumple con todas sus funciones. Ya hemos hablado de Purkinje, observa a las fibras de Purkinje, ¿no? Ay, me encanta este alemán también. Él es Rudolf Virchow. Ya para el año de 1855, Rudolf Virchow, ¿no? Dice este patólogo alemán, dice, célula omnicélula, célula, ¿no? Célula omnicélula es célula. ¿Qué quiere decir? Que toda célula proviene de otra preexistente. Esto también me hace recordar a, ¿cómo se llama? Luis Pasteur, por ejemplo. Él toma mucho en referencia a este aforismo que dijo Rudolf Virchow, que toda célula proviene de otra preexistente. Bien, en cuanto a la célula, vamos a hablar su envoltura celular, la membrana celular, su citoplasma, todo esto que parece un caldo.
¿Ah? Luego vamos a ver el citoplasma, donde se encuentran los orgánulos celulares, junto con su matriz citoplasmática, llamado citosol, y aloplasma, simplemente citoplasma o protoplasma, ¿no? Entonces, la matriz citoplasmática, donde va a albergar a los organelos celulares. Bien, en este sistema de endomembranas encontramos donde, por ejemplo, donde hay allá, cuando hablamos de, ¿qué se llama? De varias membranas, por ejemplo, la mitocondria, el cloroplasto tiene dos membranas. Sistema de endomembranas. Ujú. Luego también vamos a ver los organelos que no tienen membranas, organelos que no. Ujú. Muy bien, vamos entonces con la envoltura celular. No olviden que la célula animal que tiene fosfolípido, fósforo este de enlace de la proteína y lípido, grasa, bipolar, ¿no es cierto? Pero en cambio, en la célula vegetal ¿qué cosa tiene? Tiene, no, eso también parece celular, sino a ver, de las procariotas tiene péptido glucano, o sea, carbohidrato con proteína. En cambio, nosotros que tenemos proteína con grasa. El reino monera, proteína con carbohidratos, porque estamos hablando de péptido glucano, ¿ven? Bien, entonces nosotros como célula animal tendremos que realizar glucocálix, pues, porque ¿qué cosa tenemos? Fosfolípido, ¿se dan cuenta? O proteolípido. Ujú. Muy bien, entonces dice que en la cara externa de la membrana celular de las células animales y de algunas bacterias, dice, está constituida por una fina red de fibras, proteínas, colágenas, mm, elastina, fibronectina, gluco, muy bien. Dentro de las funciones que tiene el glucocálix, ¿ya? Es unir a los tejidos conectivos unos con otros, ¿no? Cartilaginoso, conjuntivo. Puede acumular sales, dice, originando lo que se conoce como el tejido óseo. Ujú. Muy bien. También va a dar lugar a la formación de un exoesqueleto. Va a ser el reconocimiento celular, por ejemplo, durante la fecundación. Va a contribuir recepcionando moléculas como las sustancias químicas mensajeras, como son las hormonas, virus, bacterias, anticuerpos. Consistencia a tejidos y órganos de la proliferación de la luz englosadas en la matriz. Va a identificar también a las células inmunológicas. Mm. Va a realizar identificación de células. Ujú, ujú. Muy bien. Rellena también los espacios intercelulares, ayuda a proteger a las bacterias contra la fagocitosis, o sea, contra los virus, ¿no? Porque estos son los que se lo comen. Vamos con la célula vegetal. Si la célula animal se comunica por desmosoma, la célula vegetal se comunica por el plasmodesmo. Muy bien, la pared celular en las células eucariotas, sobre todo vegetales, van a realizar la absorción, transpiración, translocación, bacterias,
que más reacciones de reconocimiento, como en el caso de la germinación o de tubos polínicos, defensa contra las bacterias y los patógenos. Bien, en cuanto a la... Mm, qué horror. Nada, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, contra las bacterias, contra los patógenos, ¿no? Va a ser en el mundo vegetal. Ah, ¿qué es esta sustancia en la pared celular? Ya. Muy bien, esto ya lo hemos repetido varias veces. Tiene primera lámina externa, la lámina primaria o pared primaria que está constituida por hemicelulosa y otras sustancias. La secundaria, en la secundaria está constituida por celulosa. Y en la terciaria, ¿qué va a suceder? A partir de la segunda va a comenzar a mineralizarse y va a dar lugar a la suberificación o corcho. Muy bien, entonces hay tres láminas, ¿ya? En la llamada pared celular. Mm, vaya. La pared celular va a conferir, le dice, rigidez a la planta, le va a unir a las células adyacentes, va a posibilitar el intercambio. Ujú. Permite a las células vegetales vivir en un medio hipotónico. La plantita un poquito le da, se vuelven turgentes, ¿no? Impermeabiliza la superficie vegetal. Sí, pues. Sirve de barrera también para los agentes, ¿no? De, sí, pues, agentes. Vamos entonces, el glucocali para la célula vegetal y el plasmodesma para la célula, perdón, glucocali para la célula animal y, ¿cómo se le llama? Para la célula vegetal, pared celular. Muy bien, entonces la membrana celular está constituida por 40% de lípidos, 60% de proteínas, presenta dos polos, un polo que es hidrófilo amante al agua y otro polo hidrófobo que no quiere saber nada con el agua. Están asociados a los lípidos, ¿no? Entonces, como tiene dos zonas, ¿no? Polar y apolar, los que son las zonas polares como las hidrófilas, entonces estarán orientadas al exterior, ¿no? Las zonas apolares estarán orientadas a las hidrófobas apolares. No es una estructura rígida, ¿qué quiere decir? Que es semipermeable y selectiva también, no puede entrar cualquiera, ¿no? Luego encontramos que allá. La grasa en la envoltura celular es una grasa insaponificable y como una grasa insaponificable es una grasa que no emulsiona, ¿no? Y la representante de las grasas insaponificables de los esteroides, porque vamos a encontrar a los esteroides, ahí lo encontraremos a la vaca, casi a la vaca, a la envoltura de las células eucariotas, el colesterol, una grasa insaponificable. Bien, luego tenemos que los lípidos pueden hacer rotar, dice la... mm, mm, muy bien. Dice, cambian la posición en la misma monocapa y al cambiar la posición en la misma en la misma capa, monocapa, no va a haber una difusión totalmente lateral, ¿no? Bueno, en ese intercambio de distintas capas van a realizar el flip-flop, flip-flop.
flip-flop. Muy bien. Muy bien, no olviden que tienen también proteínas intrínsecas o internas, integrales, pero hay otras clases de proteínas que están hacia afuera, hacia el exterior, entonces son proteínas extrínsecas, extrínsecas. Vaya. Entonces, proteínas integrales intrínsecas, proteínas periféricas extrínsecas, ¿ya? También aquí en la membrana celular vamos a encontrar a los oligosacáridos. ¿Quiénes son los oligosacáridos? Son los que asocian a los lípidos con, o sea, glucolípidos o a las proteínas, por eso que son denominadas glucoproteínas, ¿no? Glucoproteínas. Entonces hay azúcares. ¿Por qué creen que un diabético sí es su orina es dulce? Porque tiene exceso también. Ajá. Muy bien, entonces la membrana celular es el límite entre el citoplasma y el medio en donde se encuentra la célula. Dice, puede llegar a medir 17, no, 75 Armstrong. Ya, 75 Armstrong puede llegar. Ujú. Vaya, luego también encontramos estructura de la membrana plasmática. Bueno, primeramente tenemos a Dobson y Danieli. Dobson y Danieli nos dice como a manera de un sándwich, pan o proteína, y en el medio lípido, grasa. Entonces dice como a manera de un sándwich. Comenzó siendo bipolar y luego terminó en, ¿cómo se llama? Haciendo una constancia de que es la cubierta la que permite el límite, ¿no? ¿Qué más? Ya, hay transporte, ¿no ven que es semisólido? Entonces hay transporte a través de la membrana plasmática. Ujú. Muy bien. ¿No? Eso es lo que encontró Singer y Nicholson. Dobson y Danieli, bueno, su teoría fue descartada pues, como manera de un sándwich. En cambio, Singer y Nicholson dicen ¿no? que la grasa, ese amarillo, son bipolares, así están, se dan cuenta, así se encuentran. Es más todavía, algunas que tienen en su cabecita oligosacáridos. ¿Se acuerdan que hemos dicho en oligosacáridos que pueden ser con 3 azúcares hasta 10 azúcares, ¿no? Y el azúcar de la remolacha era débil nomás, ¿no? Para dar con pequeño. Muy bien, entonces, como ven, vamos a encontrar, aparecen fosforitos, ¿no? Entonces empezamos a... Qué bárbaro. Los azúcares asociados a proteínas se llaman glucoproteínas. Muy bien. Vamos, según lo expuesto, dice el modelo de mosaico fluido, dice que las grasas y las proteínas forman la membrana plasmática constituyendo un mosaico molecular, dice, ¿no? Los lípidos y las proteínas pueden desplazarse de un momento, pueden desplazarse en el plano de la bicapa lipídica, ¿no? En cambio, ¿qué dice? También las membranas son asimétricas, ¿no? Asimétricas. Vaya. Entonces la permeabilidad celular está dada de acuerdo a la concentración
a partir del transporte. Para ello vamos a encontrar transporte pasivo, transporte activo. Transporte pasivo a favor de la gradiente, ¿no? A favor de la gradiente. En cambio, el transporte activo es a desfavor, ¿no? A desfavor de del organismo, ¿no? Entonces, el transporte pasivo no hay pérdida de energía. ¿Qué les parece? No hay pérdida de energía. Prácticamente estaríamos yéndonos en contra de la primera, ¿no? De la primera. Entonces, el transporte pasivo, como es a favor de un agrediente, no hay pérdida de energía. En cambio, el transporte activo, como va a desfavor de un agrediente, entonces hay pérdida de energía. Mm, ujú. Muy bien. Hay también dentro del transporte pasivo, vamos a encontrar a la difusión simple, ¿no? Donde no hay pérdida de energía, pero también vamos a encontrar una difusión facilitada, ¿no? ¿En qué consiste la difusión facilitada? ¿Qué podríamos decir? Ah, las proteínas. Dice, aquí las proteínas son las encargadas de la motilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, para el transporte activo hay pérdida de energía. Entonces se va a perderse, ¿no? Se requieren también algunas. mm, Bueno, ¿no? Vamos a encontrar moléculas transportadoras como esencialmente anfipáticos. Anfi, ¿qué es anfi? Mixto. Entonces quiere decir pues que es apolar, no quiere saber nada con el agua, es un hidrófobo. Y por el otro lado, otros sí les gusta hacer el agua igual que el patito. Entonces, ¿qué son ellos? ¿Cómo se llama? Unos tienen afinidad al agua y otros no tienen afinidad. Ujú. Entonces, los anfipáticos son aquellos que se les colabora ¿con qué se les colabora? Pues, que tienen dos polares, ¿no? Bipolar y omnipolar. Transporte para las macromoléculas, hacen bien pinocitosis o fagocitosis. Uh, Muy bien, entonces prácticamente a estos seres vivos pueden hacer pinocitosis, endocitosis, ¿no? Dice, incorpora partículas mediante una invaginación. Vaya. Pinocitosis, exocitosis para afuera, pinocitosis para beber. Bien, dentro de las funciones de la membrana plasmática, dice, tenemos a frontera física entre dos medios. Esa es la función de la membrana celular, la frontera física entre los dos medios, con el medio interno citoplasma y con el medio externo que encontrará. Facilita también las reacciones químicas, esto es muy importante, puede favorecer o facilitar las reacciones químicas. También la bicapa lipídica es capaz de realizar fronteras, transferencias. Hay formas también de autodedicarse. Muy bien. Vamos con la práctica, chicos. Exactamente. Dice que según la teoría, él fue el primero en observar a los animálculos, el primero en observar el glóbulo rojo, el primero en observar a la bacteria, el primero en observar al espermatozoide. Ahora, ¿qué dice?
Oh, carambas, muy bien, Christine, Catherine, Grace, tienen razón. Jimena, Andrea. Ah, muy bien. Tenemos a Antonio van Leeuwenhoek, ¿no? El que halló a esos pequeños organismos en los que lo llamó. Mm, mm. Vamos con la siguiente pregunta. Dice que la siguiente estructura está, bueno, ahí está su nombre. Tiene proteoglicanos y glicoproteínas. Los encontramos, dice, en el endotelio vascular, el endotelio endocardio y en los vasos linfáticos. Ujú. ¿Cuál sería la respuesta, preciosos? Ah, ya, está fácil. Era la célula animal. Es de la célula animal. ¿Se acuerdan qué tiene la célula animal? ¿Qué tiene la célula vegetal? Vegetal es pared. Este es de la célula animal. ¿Dónde estaba el cangurito? Muy bien, Grace, Cristina, Jimena, Brenda. Tienen razón. Como son anfipáticas, también pueden, como diríamos, colaborar, ¿no? Aquí para esta sustancia. Muy bien. Ujú. Muy bien, Brenda, Jimena, Cristina, Grace tienen razón. El glucocálix o glicocálix, ¿ya? Es esta estructura sin forma definida, cubre la capa luminal del endotelio. ¿Tipo? Ujú. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, es el componente típico de las células vegetales, ¿no? Es el componente típico de las células vegetales. Desempeña un papel importante en las actividades como absorción, transpiración, translocación, secreción, reacciones de reconocimiento, como en los casos de la germinación de los tubos polínicos, y defensa contra las bacterias u otros patógenos en la célula vegetal. ¿No es cierto, Brenda? ¿Qué dices? Grace, muy bien, tiene razón. Estamos frente a la pared celular. La pared celular. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, esta estructura es secretada por la célula vegetal viva, de manera que la capa más vieja está hacia afuera. Ah, ya. Y la capa más joven está hacia adentro, es cierto. Hacia afuera es la más vieja, por eso constituye la corteza, el suber, la mineralización. Muy bien. Dice, y la capa más joven está hacia adentro. ¿Qué? Dice, junto al protoplasma demarcando el lumen o cavidad celular. Está compuesta principalmente por celulosa. Ya lo dijo todo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué dice Andrea? Grace, carambas. Primera lámina, hemicelulosa. Segunda lámina, muy bien, Andrea, claro. Segunda lámina, celulosa. Primera lámina, hemicelulosa. Claro, tiene otra sustancia, hasta celulosa también, pero poco. Mayor cantidad de hemicelulosa. La segunda lámina o la pared secundaria está constituida por celulosa. Tiene mayor cantidad de celulosa. Pero sin embargo, esta celulosa lo puede compartir con otros también, pero es muy importante en esta segunda porque va a comenzar a mineralizarse y, ¿sí, po? Y sirve para poder formar la tercera lámina. Y eso solamente ocurre en los árboles que tienen vida perenne.
Muy bien, Andrea, pero ¿por qué la duda? Estoy explicando hemicelulosa, celulosa, lignificación por la mineralización de la celulosa. O sea, la celulosa es el segundo, no se olviden. El primero, hemicelulosa. El segundo, o la lámina secundaria, es celulosa. También toma otro nombre, celulosa o agarosa también, o agarosa. Muy bien, vamos con la quinta pregunta, chicos. Dice... Ah, caramba, está fácil. ¿Cuál es el principal componente que tiene la membrana celular animal? Responde a la fluidez que le puede dar a la membrana. ¿Ah? Está fácil, fácil, fácil. Por ejemplo, tengo algo oxidado, ¿ya? ¿Y qué le debo echar? Aceitito. Ah, ya le tengo. ¿Por qué? Porque me sirve como lubricante. Entonces, eso quiere saber. ¿Quién es el responsable de la fluidez de la membrana? ¿De qué está constituido nuestra membrana celular? ¿De qué está constituido? Y eso que no hemos aceptado a nadie de la familia, dice. ¿Ah? Chicos. ¿Colesterol? Claro, preciosa. Muy bien. El colesterol es la grasa insaponificable, representante de los esteroides. El colesterol. Muy bien. Felicitaciones, preciosa. El colesterol. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Aunque ambas caras, dice, de la membrana biológica están compuestas por los mismos tipos generales de macromoléculas, principalmente lípido y proteína. Es cierto, por eso es que tenemos que realizar glucocálix, tenemos que tener la presencia de azúcares, aunque sea escasos, entonces oligosacáridos, ¿ven? Pero ambas caras de la membrana biológica van a estar compuestas por los mismos tipos de, dice, de entre ambas caras. ¿Cuál sería si me falta azúcar ahí? ¿Dónde hay azúcar? En la E no me habla de azúcar, solamente habla de interactuar, monocapas lipídicas, obviamente. Descartado. A los movimientos de flip-flop, no, tampoco. Y dice que son proteínas que cambian la orientación de las monocapas. No, nada que ver con el flip-flop. ¿Ah? Descartado también. Vamos con la C, la inclusión de proteínas integrales que rompe la homogeneidad de los fosfolípidos. Aquí me está preguntando a qué se debe la simetría entre ambas caras. No olviden que es, ¿no? Entonces, ¿quién es? Me habla de la hidrofobicidad. Carambas. No olviden que es un anfi mixto, pático, grasa. Entonces es una anfipática. ¿Ah? Entonces, y como anfipática, por un lado, tendrá miedo al agua, hidrófobo, pero por el otro lado, está feliz en el agua, como el jabón, pues. El jabón es hecho de sebo. ¿Ah? Entonces, por un lado, repulsión. Ahora sí. Y por el otro lado, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Entonces, no es la hidrofobicidad de los lípidos, pues, porque es una anfipática, tendría que ser los dos, no uno solito. ¿Ah? ¿Qué dice Fabiola, Andrea? Ya, para pasar a la siguiente pregunta. Ah, no importa. La presencia de oligosacáridos, pues chicos, están unidos a proteínas y lípidos. Por eso, ¿qué hacemos? Glucocálix. Hacemos síntesis de glucocálix. En cambio, para la célula vegetal, que hará cambios animales. Ujú. Muy bien. Entonces, hay la presencia de oligosacáridos. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, determine las afirmaciones verdaderas respecto a los componentes de la membrana y luego marque la secuencia correcta. Muy bien. Los glucolípidos están restringidos en su mayor parte en la monocapa de las membranas orientadas en sentido al citosol. Para empezar, no es monocapa.
Bicapa lipídica todavía puedo pasar. Ah, a ver, la 2 dice, la bicapa es fluida. Claro, es bicapa, es así. Uno y el otro va así. ¿Se dan cuenta? Así va. Su bolita y entonces van. Estos del medio son grasas. ¿Ya? Entonces dice, los glucolípidos están restringidos en su mayor parte a la monocapa de las membranas orientadas en sentido al citosol, o sea, al citoplasma. Mm, ¿Cuál sería? ¡Ah! Muy bien, Andrea, Fanny. Excelente, pero la bicapa es fluida, sí, porque sus lípidos pueden presentar movimientos, sí, presentan movimientos, ¿no es cierto? Ahora no me voy a decir. Ah, carambas, ¿eso había? Que no me daba cuenta. Ah, es cierto, ¿no? Lo que dice la mayor parte de las proteínas integrales están compuestas de cadena peptídica hidrosoluble. Ay, lo malogra. Es una anfipática, la grasa es una anfipática. La 4 dice que la membrana plasmática puede medir entre 7.5 nanómetros, mientras que las membranas intracelulares 5 nanómetros. Sí, es cierto. Más delgado hacia las integrales intrínsecas y más hacia la periferia extrínsecas más grande. Muy bien, caramba. Las proteínas intrínsecas que están unidas a la cara citosólica interactúan, cierto, es cierto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes membranas biológicas presenta mayor porcentaje de contenido proteico? ¿Quién tendrá mayor contenido proteico? La membrana plasmática del eritrocito, del glóbulo rojo, Matie, no, no es cierto, pues tiene una capita nomás. La membrana plasmática del hepatocito, ¿dónde están las células hepáticas? En el hígado. No, no es cierto, Fanny, preciosa, muy bien. Menos en la envoltura nuclear. La mitocondria, pues, la mitocondria tiene dos, una interna y otra externa. Y la interna forma como fungis, las llamadas crestas mitocondriales. Excelente, Andrea, María, Fanny, sobre todo. Muy bien. La membrana mitocondrial interna. Ahí lo dijo todo, ¿no? Cuando dijo interna y doble. Ya acordé, ya acordé. Ah, vamos con la siguiente pregunta. Dice, es el proceso mediante el cual la célula tiende a mantener su equilibrio. Para mantener en equilibrio interno, tendrá que ser pues poroso, ¿no es cierto? No tiene que ser estricto, pues ahora tiene que ser poroso. Claro, Camila, Fanny, Fabiola tienen razón. Tiene que haber permeabilidad celular. Muy bien, María José también. Vamos con la siguiente pregunta. La glucosa, sí, es el azúcar de la sangre. Es una de las principales fuentes de energía que el cuerpo humano. Muy bien, Fanny, preciosa, tiene razón, ¿no? Ya que la glucosa es la fuente de energía de nuestro cuerpo, es utilizada, dice, al obtener de los alimentos, este carbohidrato ingresa a la célula enterocito para luego ser transportado a los vasos sanguíneos, repartir por todo el resto de nuestro organismo. ¿Por medio de qué proceso se transporta la glucosa de la luz intestinal al enterocito? Mm, vaya, si no, muy bien, es una difusión facilitada. Entonces el proceso es prácticamente, si es facilitada, ¿quién le ha facilitado? Las proteínas, ¿no? Las proteínas. Mm, 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 mm.
Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. No, ya entramos al citoplasma. Estamos bien, estamos bien. El citoplasma, ¿no? Entonces, citoplasma o protoplasma o hialoplasma o citosol o protoplasma o hialoplasma o, ¿qué más se le llama? Citosol, ¿no? Es la región fundamental de la célula. ¿Por qué? Porque allí es donde se lleva a cabo las principales reacciones bioquímicas de los seres vivos, ¿no? Y tiene un aspecto translúcido y hialino, ¿no? Por eso también le llaman ionosfera. Muy bien, en la célula entonces vamos a ver su matriz citoplasmática, que muchas veces está constituida por un jugo interno amorfo en el citoplasma, un jugo amorfo en el líquido acuoso, coloide citoplasmático. También dice, vamos a ver en esta unidad fundamental el citoesqueleto, o sea que las proteínas son el componente más abundante, acuoso, viscoso, que contiene moléculas pequeñas como las sales, pero también hay disolución acuosa. Ujú. Vaya. Bien, hablando de citoesqueletos, son las proteínas el componente más abundante de la matriz, para constituir el citoesqueleto. Los microfilamentos, ahí también hay microfilamentos como la actina y la miosina, ¿no? Como en los músculos. Hay filamentos intermedios, también, estos filamentos intermedios pueden estar cargando la droga, que puede ser mucho peso más que su estructura, pero sin embargo pueden estar transportando las proteínas como la bimentina, la desmina, ¿no? La droga en sí todavía, pero permite soportar las tensiones mecánicas. Por otro lado, la matriz citoplasmática o citosol o hialoplasma también presenta sistema de membranas como son a partir del elemento, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en el sistema de endomembranas? Como la mitocondria y el cloroplasto. Organelos con membrana y organelos sin membrana. Muy bien. Entonces estábamos hablando de estos microfilamentos que constituyen por actina y miosina. Miren, ve, ese filamento quinestona, pues, ¿no? O la cimentina, esta es la quinesina, está transportando a la endorfina, ¿no? Un péptido opioide, que es cuanto más, bastante peso más que él, ¿no? Pero está transportando, ¿no? Está transportando, pero ¿qué tal si me falta esta endorfina, ¿no? A mi cerebro, entonces a través del sistema nervioso lo está constituyendo, caminata. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. En el sistema de endomembranas, entonces, vamos a encontrar al retículo endoplasmático. Es un sáculo almacenador de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, o sea, proteínas. Y como almacena, porque esa es su función del retículo endoplasmático, solo que en su distribución vamos a encontrar dos clases. El retículo endoplasmático liso, porque con nadie convive, totalmente liso su pared, y otros se clasifican en retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué le permite que sea rugoso a lo liso? Era la presencia de estos organelos celulares, como vienen a ser los ribosomas. Ricos en proteínas los ribosomas, también el retículo endoplasmático estará almacenando. ¿Mm? Muy bien, presentan riboforinas, o sea, prácticamente son los encargados de las riboforinas. Mm, vaya. Bien, el retículo endoplasmático.
El retículo endoplasmático lo encontramos rugoso y liso, ya hemos dicho, rugoso por la presencia de ribosomas y liso porque no tiene ribosomas. Bien, el retículo endoplasmático rugoso es el encargado de sintetizar proteínas, ¿no? Secreción celular como las hormonas y también, aparte de las sustancias químicas mensajeras, las enzimas. El retículo endoplasmático rugoso, ¿sí puedo? Sintetiza proteínas, la unidad de las proteínas, aminoácidos. Eso es lo que realiza el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso dice que es capaz de poder... Muy bien. Pero no olviden, la función del retículo endoplasmático rugoso es síntesis de los... Carambas. Claro, de la unidad de las proteínas aminoácidos. En cambio, el retículo endoplasmático liso, este organelo celular va a realizar la biosíntesis de los lípidos, o sea, fosfolípidos, colesterol, enteroides. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer el ISO? La destoxificación celular frente a los fármacos, frente a las plaguicidas, herbicidas. Ahí tenemos al destoxificador. Destoxificador. Muy bien. Todo retículo endoplasmático rugoso porque tiene a la estructura esférica que viene a ser el ribosoma. Mm. El aparato de Golgi, que hemos dicho es un recolector de desechos. Entonces, una cisterna, cuando está constituida por dos pilas, va a formar más de dos pilas, ya es un, ¿qué se le dice? Dictiosoma, es un dictiosoma, ¿no? El conjunto de ellos va a formar un dictiosoma. Muy bien. Entonces el aparato de Golgi, ¿qué va a tener? Va a tener, como es un recolector de desechos, carbono, hidrógeno, oxígeno ternario, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno cuaternario. ¿Mm? Bueno, entre las funciones es formar parcialmente la pared celular durante la división. ¿Ah? Formación del acrosoma que tienen los espermatozoides, empaquetamiento de las proteínas, también realiza reciclaje de las membranas en las células secretoras. Muy bien. Vamos con organelos que no tienen membrana. Ahí estará este organelo esférico, ¿no? Que es considerado como el lector genético, ¿no? Es el lector genético, el ribosoma. ¿Y cuántos conocemos? Hemos dicho ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN de transferencia. El ARN mensajero lo va a hacer a través de codones y el ARN de transferencia a través de los anticodones. Muy bien. Luego los centrosomas. Bueno, este organelo 3x3 triplete, en realidad el centrosoma es el único organelo celular que es capaz de autoduplicarse, ¿no? Forma como especie una T acá y forma como una especie acá T. ¿Qué hacen? Desde los polos comienzan a bombardear con ¿cómo se les llama esto? Para formar el uso cromático, ¿no? Durante la división celular, por ejemplo. Mm, ujú, ya está.
el centrosoma. Entonces, durante la división celular, ¿no? Va a ser una autoduplicación. En cuanto a los ribosomas, sabemos diferenciar en las células procariotas, el único organelo que le va a acompañar es el ribosoma, pero tiene 70 unidades de segmento. En cambio de nosotros, en los seres superiores, en los cordados, ¿qué tenemos? ¿Ah? ¿Qué tenemos en el centro? 80 unidades de segmento, ¿ya? Para el reino monera, 70 unidades de segmento. Mm, para las eucariotas, 80 unidades de segmento. Organelos que tienen dos membranas, aquí vamos a encontrar a la mitocondria tiene dos membranas. Es una generadora de energía. ¿Mm? La mitocondria. Ujú. Ya sabemos que la mitocondria, aparte de generar energía, va a realizar la respiración celular. Es el encargado de realizar la respiración celular. Mm. El plastidio, bimembranoso también, porque encontramos de diversos colores, como los cromoplastos, como los cloroplastos, como la xantofila. Mm. Cromoplasto brinda diversos pigmentos. Ajá. Muy bien. Entonces encontramos plastidios, cromoplastos de pigmento color amarillo, como el zapallo, xantófila, licopeno, color rojo, rodo. Anaranjados son todos los carotenos, verde, azul o amarillento. No hay. El plastidio, entonces. El plastidio, ven, es doblemente membranoso, uno interno y otro externo. Pero aquí adentro, ¿qué cosa contiene? Estroma. Y en ese estroma, ¿qué cosa contiene? ¿No? Mientras va a averiguar su profesora de... Ujú. Bueno, dentro de las funciones importantes, autoduplicación, ¿ya? Vamos con los citosomas. El lisosoma. Entonces, ¿cómo fue? El retículo endoplasmático liso formó el complejo de Golgi. El complejo de Golgi, como es un botadero, una cisterna de residuos, entonces, ¿qué pasa? El complejo de Golgi le da la tarea al lisosoma. ¿Ah? Esta tarea, ¿cuál es? Dos cosas hace el lisosoma. Por un lado puede hacerse la autofagia, comerse a sí mismo y libera energía. Y el otro puede ser autólisis, él mismo se mata también, ¿no? Y al matarse él mismo, ¿no? Luego se aferra, pero nada, ya muy tarde. Los peroxisomas. Bueno, peróxidos de calcio, magnesio, las plantitas necesitan entre el espacio de una con la otra, ¿no? Para mm, el lisosoma, ¿ya? Uno es autofagia y el otro es autólisis, ¿no? Muy bien. En cuanto a los peroxisomas como H2O2, ¿qué es? Agua oxigenada, ¿no es cierto? Es propio también de la célula vegetal y célula animal, pero el glioxisoma es exclusivamente de la célula vegetal. Así es que este peroxisoma dio lugar al glioxisoma. Ujú.
Sí, pues. Bueno, la fábrica de reciclaje, el núcleo, prácticamente aquí es donde se encarga de controlar, dirigir a todas las actividades que realiza la célula. Muy bien. Entonces encontraremos. Ujú. El núcleo es la encargada de controlar y dirigir todas las actividades de la célula que se caracterizan, ¿no es cierto? Para. Ujú. Por tener el equilibrio. Ajá, el equilibrio, sí. Bueno, encontramos la envoltura que se llama carioteca, carión, ¿no es cierto? Presenta un jugo nuclear que tiene linfa, tiene carioplasma, ujú, ya está. Ah, también tenemos que recordar en las células procariota, en la célula procariota no hay histona, pues, ¿no? Las histonas son las proteínas básicas para alimentar a las proteínas, a los cromosomas. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del núcleo? Síntesis de proteínas, hereditaria, almacena y transmite los caracteres hereditarios, regula las funciones celulares. Muy bien, vamos con la práctica, chicos. Dice que los óvulos humanos se rodean de células que tienen distintos tipos de funciones. Caramba. Entre ellas están caramba, la alimentación, dice, que dice Fanny, debido a que estas le ceden alimentos disueltos en un medio líquido a la célula reproductora, según la información, por medio de qué tipo de transporte ingresan los. Ujú, vaya. Ah, carambas. Ahí me tonteó. Muy bien, Fanny Preciosa, tiene razón. ¿No? Estamos frente a los óvulos para la alimentación vegetal le ceden alimentos disueltos en medio líquido a las células reproductoras según la información por medio de qué tipo de transporte. Oh, beber, pinocitosis, bebe, fagocitosis, come. Ujú, ujú. Lógico, ¿no es cierto, Fanny? Va a ser un reconocimiento celular, un reconocimiento celular. Ujú. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. Dice, las células poseen receptores específicos que al activarse tienen la capacidad de reaccionar de distintas maneras dependiendo de su naturaleza. ¿Mm? En algunos casos la célula se activa y genera un potencial de acción, mientras que en otros, al recibir el mensaje, tiene la capacidad de producir sustancias químicas que viajan por el organismo. ¿Y qué función se describe? Ahí lo dice, ¿no? ¿Qué son? Poseen receptores, ¿no es cierto? ¿Qué me dice Fanny, preciosa? Ah, eso no quiere, pero acá está, pues. ¿Qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco. Acá dice las células poseen receptores. Entonces, ¿qué función tiene? Receptor de señales. Chicos, qué barbaridad. No quieren. Mm, 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 mm. Uy. Estoy diciendo preciosos, Camila preciosa, las células poseen receptores. ¿Cuál será la respuesta?
Receptores también, pues, receptores. Ah, caramba. Al activarse pueden actuar distinto dependiendo de su tipo de activación. Ah, caramba. Vamos con la siguiente pregunta. El no sé quién, muy bien, Fanny, Andrea. Dice que la porción líquida del citoplasma que rodea los orgánulos constituye alrededor del 55%. Eso. ¿Qué dicen? El no sé quién es la porción líquida. Ah, debe ser el caldo del citoplasma que rodea los orgánulos y constituye alrededor del 55%. ¿De qué? De la masa será, ¿no? Total, a pesar de que su composición y su consistencia varían en los distintos sectores de la célula. Ah, ¿qué dice Carlos? Caramba, caramba, plebes. Si estoy diciéndoles que este es el protoplasma o citoplasma o hialoplasma o citoplasma o protoplasma o... Ujú. Muy bien, Andrea, precioso. Estamos frente al citosol, frente al volumen celular. Muy bien, Andrea, pero ¿por qué la duda? Si es la porción líquida, el citoplasma. ¿Ah? Muy bien. Dice que son los elementos más delgados del citoesqueleto y están compuestos principalmente por la proteína actina y miosina. Son más abundantes en la periferia de la célula, cumplen dos funciones generales, ayudan a generar movimiento y proveer, dice, proveen soporte. Me encanta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos. Muy bien, carambas. Fanny, Andrea, Carlos, Andrea. mm, ujú, ya. Son las más abundantes en la periferia de la célula, cumplen dos funciones. Ujú, ujú. Microfilamentos, pues no es cierto, son microfilamentos. Ah, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué me han marcado la A? Ya nos está hablando de este almacenador, el retículo endoplasmático rugoso. Dice que presenta ribosomas, ¿cierto? Que están adheridos a la superficie externa. Muy bien. Gracias a una proteína denominada ribo. Ah, ujú. Muy bien, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿A qué subunidad de los ribosomas se unen las riboforinas? Estas personas que se van a encargarse de unir. Ujú. Carambas. Ujú.
Si estamos, ya, esta es el ribosoma, esta acá, esta estructura esférica. Ya dice un aspecto granulado que su unidad presenta. Vaya, claro, ¿no es cierto? Tiene que haber bastante cantidad, si no también ahorita acaban con todo, toda la manada. Muy bien. Pero ¿qué es lo que, a qué su unidad allá de las ribosomas se unen las riboforinas? Ah, sí. Ujú. Conectados a mayor de 60 segmentos por medio de magnesio más 2, por lo que presentan un aspecto pseudo. Ujú. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, es un componente del sistema de endomembranas que se encarga de culminar las reacciones de glucosilación, empaquetamiento de proteínas gracias a las enzimas glucosiltransferasas, culminando así la síntesis de anticuerpos, glucoproteínas del plasma sanguíneo y la mucina que tienen las bacterias. Vaya. ¿Quién es este componente del sistema de endomembranas? ¿Qué va a ser? La glucosilación. Va a ser la glucosilación, reacciones de glucosilación, empaquetamiento de proteínas. ¿De quién estamos hablando? ¿Ah? ¿Quién es el recolector de basura, de residuos? El aparato de Golgi. Gracias, preciosa. El aparato de Golgi. Ese es el encargado. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, los ribosomas, acá están esas estructuras, lectores genéticos, presentan una forma esférica, elíptica, formada por ARN ribosomal, tiene proteínas del citoplasma, además se encuentran distribuidos libremente a nivel del citoplasma o citosol, distribuido ya en relación a las características y funciones del ribosoma, podemos afirmar que, que, que. Ya, ya. ¿Qué puedo afirmar entonces? Dice, ¿qué quieres saber? Está distribuido en relación a sus funciones. Ya. ¿Cuál es la función del ribosoma? ¿Los ribosomas son organelas? Sí. ¿Los ribosomas no sintetizan proteínas? Uy, no, sí sintetizan. ¿Los ribosomas solo están presentes en las células procariotas? No, falso. También están en las eucariotas. En las procariotas con 70 unidades de segmento y en las eucariotas con 80 unidades de segmento. Falso. Vaya. ¿Cuál sería su respuesta, chicos? Los ribosomas no están presentes en las células. Sí están presentes. ¿Con cuál me quedo? Cuando decimos ARN ribosomal, cuando decimos que el ribosoma es un lector genético. Después de los clones, claro que sí, preciosa. Los ribosomas participan en el proceso de la traducción. Ellos son los que traducen y recién se lo pasa a la transferencia. ¿Cómo lo lee? Como anticodones lo recibe. Muy bien. Las mitocondrias son organelas que presentan su propio ADN circular desnudo porque no tiene la histona, proteína básica, no tiene, ¿ya? Dice, y el ARN están presentes en las células animales y vegetales, excepto en los hematíes, que tienen la función de síntesis del ATP gracias a las moléculas provenientes, dice, donde está de la respiración celular aeróbica en relación a lo descrito, ¿se infiere qué cosa?
que el proceso se da cuando expulsan olores. No, no. Entonces no es anaeróbico. ¿Cuál será entonces? ¿En presencia de qué? No es anaeróbico. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Si no es anaeróbico, será pues aeróbico, ¿no es cierto? Aquí nos quedamos, preciosos. Hasta luego. Hasta luego, niña. ¿Con quién estaba trabajando?